y la B en la que se pasan de 3 a 5 noches como máximo. Siguiente diapositiva. Bueno, para ambas modalidades se distinguen campamentos permanentes y no permanentes, o emplazamientos permanentes y no permanentes, y para ambas se pone una serie de requisitos que no se pueden situar en áreas protegidas, en terrenos inestables que se puedan derrumbar, lugares peligrosos y en los que están prohibiciones legales. Y las instalaciones no permanentes pues tienen otros requisitos más concretos, que es que no se pueden situar cerca de ríos, embalses, carreteras, cauces secos, terrenos con líneas de alta tensión, zonas de captación de agua o vertidos de agua, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al equipamiento que debe contar con el que debe contar cada modalidad que hemos definido anteriormente, pues la modalidad A de hasta 3 noches tiene que contar con una instalación habilitada para pasar la noche, para pernoctar, un evacuatorio y lavabo para cada 10 personas, y esto será distinto para la modalidad B, y una instalación fija o no habilitada para la elaboración, manipulación, preservación y distribución de alimentos. La modalidad B debe contar otra vez con una instalación para pernoctar, otra para la elaboración, manipulación, preservación y distribución de comidas y alimentos, un comedor con el que no debe contar la modalidad A, y también distinto a la A, un evacuatorio, lavabo y ducha para cada 10 personas. Ahora pasamos al artículo 6, que son los requisitos de la acampada juvenil, en los cuales se dividen dos, que son los requisitos generales, que el cual se debe presentar la solicitud con la documentación detallada en el artículo 7.2 de este decreto. Deberá contar con un equipo compuesto con un director de campamento de tiempo libre infantil y juvenil y un monitor de tiempo libre por cada 10 participantes. El número será de participantes igual o superior a 10, y en ambas modalidades se deberá presentar un informe sobre la memoria higiénico-sanitaria. Después pasamos a los requisitos higiénico-sanitarios, que dice que si se suministran alimentos elaborados por terceros se deberá inscribir en el Registro General Sanitario de Alimentos, y si la organización de la actividad a la que se suministran los alimentos a la colectividad deberá cumplir las siguientes condiciones: que deberá tratarse productos estables a temperatura deberá tratarse de productos estables a temperaturas no reguladas y que requieran una mínima manipulación. Los alimentos y las comidas deben ser de un solo uso. El personal encargado de manipular estos alimentos deben tener una acreditación, y si los usuarios aportan su comida no se aplicarán en los requisitos anteriores. Y debemos tener en cuenta que el agua destinada tanto para el consumo humano como para los alimentos debe ser apta para ser consumida. Y la otra parte de los requisitos higiénicos sanitarios se recogen aquí en el anexo 2, que es una memoria de condiciones higiénico-sanitarias, como podéis comprobar, en el cual se evalúan los siguientes ítems que vemos en la solicitud. Podemos distinguir 3 fases si queremos realizar alguna actividad de acampada juvenil: la iniciación, la tramitación y la resolución. Vamos a ver cómo se inicia el procedimiento. Se inicia mediante una solicitud a la que se adjuntan una serie de documentos requeridos por el artículo 7 de este decreto, y que también analizaremos en el anexo 1. ¿A quién se dirige esa solicitud? Se dirige al titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud, donde se presenta en la sede o en los servicios territoriales, o bien en la Consejería de la Consejería de la Juventud y Deporte, en el Instituto de la Juventud,
en las oficinas en los centros de atención administrativa, oficinas de respuesta personalizada y otra serie de organismos que establece el artículo 38.4 de la ley del régimen jurídico de la administración pública y del procedimiento administrativo común. ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 30 días naturales previos a la realización de la actividad, si se trata de la modalidad A, es decir, con pernoctaciones hasta 3 días, 3 noches, y 60 días naturales previos si se trata de la modalidad B. Es decir, de 3 a 5 noches de pernoctación. ¿Quién es el que tramita esta solicitud? La tramita el Instituto de la Juventud, sin perjuicio de que puedan intervenir otros organismos competentes para la inspección, la vigilancia y el control. En el caso de que la solicitud o la documentación aportada adolezca de algún defecto, o falte alguna documentación, se le conceden al peticionario 10 días para subsanar ese error. Y si transcurren esos 10 días y no lo ha subsanado, se le tendrá por desistido, pero es necesario una previa resolución por parte de la administración. La administración a veces contesta, otras veces no, pero aquí debe contestar. ¿Quién lo resuelve? Pues al mismo al que se le dirige, al titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud. ¿Qué plazo tiene para resolver? 15 días antes de la realización de la acampada. Si transcurren esos 15 días y no ha contestado ni ha notificado la solicitud, esta solicitud se entiende estimada. Cualquier modificación que devenga de la solicitud inicial deberá ser comunicada por el responsable de la actividad previamente a que recaiga la resolución de la autorización de la acampada. ¿Se puede revocar la autorización? Sí, pero esa resolución tiene que ser motivada. Y una vez que se ha autorizado la acampada, el Instituto de la Juventud lo va a tener que comunicar a la delegación del gobierno, de la comunidad autónoma, a los ayuntamientos afectados y a los diferentes órganos administrativos competentes. Bueno, ahí veis el anexo 1, que precisamente es un modelo de solicitud y ahí también determina cuáles son la documentación que se puede adjuntar o que se debe adjuntar. Si os fijáis, hay 5 bloques y el solicito. En los bloques, el primer bloque es de los datos del solicitante, el segundo de los datos de la entidad, el tercero los datos de las actividades, el cuarto los datos de la instalación y el quinto, ya os digo que es la documentación que se adjunta. Pues en este caso normal, el consentimiento expreso, autorizando al Instituto de la Juventud a comprobar por él mismo los datos identificativos, la acreditación de la persona que lo solicita, la titulación del director, así como de los monitores, la titulación del personal que se encarga de la manipulación de alimentos, siempre y cuando sea la propia entidad la que suministre esos alimentos, porque en el otro caso sería el último que tenemos, el documento justificativo de registro higiénico sanitario de alimentos. Eso en el caso de que sea un tercero el que suministre los alimentos. La autorización del propietario, bueno, ya lo veis ahí, que os hemos querido poner el anexo para que os deis cuenta cuando tengamos que pedir una autorización, pues qué es lo que tenemos que completar y cuáles son los documentos que debemos aportar. Vale. El artículo 9 habla del director de acampada. El director de acampada tiene funciones concretas y fundamentales que son las que reflejan el artículo, que es vela por el cumplimiento de las normas establecidas en este decreto. Vela por evitar el deterioro del entorno, reducir el riesgo de incendios, impedir que se viertan residuos. Y tiene la documentación de programa de actividades, lista del equipo, lista de participantes y las hojas de incidencias. Las hojas de incidencias se regulan en el artículo 10 y en ellas se detallan las actividades e incidencias ocurridas en las mismas. También modificación de actividades previstas, problemas y accidentes, así como su gravedad, ausencias e incorporaciones a los equipos, especificando temporalmente los momentos de las ausencias y las causas. ¿Quién tiene que rellenarla? El responsable de acampada. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Y cuál es el modelo que debe rellenar? Que es el modelo oficial del anexo 3, que lo vemos a continuación.
Bueno, el modelo 3 del anexo 3 es muy sencillo. En él se reflejan actividades, incidencias y una evaluación final que solo hay que hacerlo en el último día de cierre de campamento. Tiene que tener día y fecha y tiene que estar firmado por el representante. A ver, eso. Otras características de las hojas de incidencias. La privacidad, el contenido no puede ser difundido ni publicado, o bien, o sea, ¿cuáles son las dos opciones? O bien que la organización que la redacta esté de acuerdo, o bien que haya un mandato judicial. Las marchas realizadas también hay que reflejarlas temporalmente y por los lugares de paso, accesibilidad y trazabilidad, y eso quiere decir que el responsable tendrá las hojas a disposición de la inspección en cualquier momento para que la pisen, las sellen o las comprueben. Y la remisión, que serán remitidas al Instituto de la Juventud, que es el organismo que hemos comentado anteriormente, en un plazo de 10 días hábiles desde la finalización de la acampada. Bueno, pues como antes ha dicho mi compañero Borja al principio, tenemos también algunas disposiciones que modifican el artículo 9.1 A y C del decreto 5298 del 21 de abril, señalando qué actividades se consideran como ocio y tiempo libre. Entre ellas consideramos acampadas juveniles, con la definición dada por el artículo 1 de este decreto, albergues juveniles, actividades dirigidas a grupos de jóvenes a los que se mantienen albergados en dichas instalaciones. Ocasionalmente alojará a jóvenes como lugar de paso y de manera excepcional se utilizará con la misma finalidad por familias, adultos, grupos de niños, en general por grupos de personas. Y campamentos juveniles que tienen por objeto la convivencia educativa y al aire libre de niños y jóvenes con una duración superior a 5 noches en tiendas de campañas, barracones y en terreno debidamente delimitado y acondicionado. También tenemos campos de trabajo, que actividades que desarrollen un programa de carácter social que sea de carácter voluntario con un horario de trabajo mínimo, que cuente con un personal técnico y de animación necesario para la actividad sin que el número de plazas sea superior a 30 personas. Luego, granjas, escuelas y aulas de naturaleza, cuya finalidad es conocer el medio rural y la educación medioambiental, programando y desarrollando trabajos didácticos en el ámbito agrario-ganadero. Colonias infantiles dirigidas a la población infantil y con fines meramente recreativos, educativos y de descanso. Luego, por otra parte, tenemos la segunda disposición adicional, la cual modifica el artículo 11.1 del decreto 5298 en el sentido de establecer como plazo para obtener la autorización de actividades al aire libre para niños y jóvenes el de 30 días naturales previos a la actividad, salvo lo dicho en este mismo decreto de los plazos para las modalidades A y B. Bueno, ya por último hemos puesto esta diapositiva para finalizar y ya está. Carlos. No se te oye. Gracias a la Patrulla Tenca. Vamos a darles un aplauso, aunque sea virtual. Sí me gustaría preguntaros, María Inmaculada Borja, María Ángeles Álvaro y Miguel. Aunque quizá a alguno le haya sonado a chino, ¿por qué creéis que la legislación esta legislación sobre acampadas es tan estricta, tan exhaustiva? ¿No notáis un exceso de presión, como si se les quitaran las ganas de ser monitores de tiempo libre cuando uno lee estos decretos? Venga, ¿quién me responde de la patrulla? ¿Gelu? Pues porque al final estás tratando con menores y es un tema muy delicado. Correcto, estás tratando con menores. Como dice la película de Gladiator, dice, todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Entonces, imaginaos, cuando hablemos de responsabilidad civil del monitor, vamos a darnos cuenta que muchas veces tenemos que protegernos ante un padre, una madre cabreado, porque no habéis puesto a la sombra a su niño, porque habéis utilizado a lo mejor una ruta que no estaba bien trazada. Es decir, que la ley también ayuda a saber por dónde nos podemos o dónde no nos podemos mover. Así que enhorabuena a la Patrulla Tenca. Vamos, hay una parte en la disposición adicional que quien ha estado atento a lo mejor se ha percatado que hablaba de los campamentos estables, las colonias, las instalaciones, y de eso ha sido la Patrulla Lobo la encargada de desarrollar un poquito. Así que voy a pedir que la Patrulla Lobo asuma el liderazgo de esta reunión. Y durante eso, 5 o 10 minutos como máximo, por favor, vamos a ver el decreto, la orden que regula las instalaciones de tiempo libre infantil y juvenil. Así que adelante, Patrulla Lobos.
Vale, estoy compartiendo. Bueno, Sí. pues estoy intentándolo. Adelante, sí. ¿Ahí se ve? Adelante, sí, se ve. Vale, bueno, pues nosotros somos la Patrulla Lobo y hemos hablado sobre el decreto 22/1998 del 21 de abril. Vale, para empezar, viendo lo que vamos a hablar cada uno un poquito. En primer lugar, tenemos un preámbulo que más o menos explica la necesidad de por qué necesitamos una normativa específica. Luego, el capítulo 1, con un artículo, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, que en total tenemos 21 artículos. Después hay 4 disposiciones adicionales, con una transitoria y una derogatoria, 3 finales y, por último, un anexo con 2 módulos de solicitudes. Vale, en primer lugar tenemos el preámbulo y, como bien explica aquí, es porque existía una normativa con respecto a otra... existían ya normativas en los Estatutos de Autonomía de Extremadura que otorgaban competencia exclusiva en la materia de la promoción de la participación juvenil libre y eficaz en actividades de distinta índole en la comunidad autónoma. Y también existía una normativa específica para las actividades de turismo. Pero había un vacío en lo que se refiere a la normativa para espacios juveniles, mientras que había una gran demanda por parte de estas asociaciones que estaban cada vez creciendo más. Y entonces es por eso que se creó este decreto. La normativa pretende recoger los principios básicos para la ordenación de las actividades de ocio y tiempo libre dentro del territorio de la comunidad, siempre respetando las medidas necesarias para la seguridad y la salubridad de los participantes y del medio natural. Y también pretende determinar la responsabilidad de los directores y entidades organizadoras de la actividad. Pues en primer lugar, el capítulo 1 habla sobre el ámbito de aplicación y el artículo 1 pues, habla sobre la regulación de las características y los requisitos mínimos de las instalaciones que tienen que tener para poder ser usadas. Y también habla sobre la regulación de las actividades educativas, el ocio y el tiempo libre dirigidas a los niños y jóvenes a realizar dentro de la comunidad autónoma de Extremadura en este caso. Y siempre que sus actividades no tengan ninguna incidencia o trascendencia turística. Vale, yo voy a hablar del capítulo 2, que va sobre las instalaciones. En el artículo 2, las instalaciones de estas actividades de ocio y tiempo libre se dedican a edificaciones, asentamientos permanentes o temporales, normalmente o de carácter público o privado, que sirven para soporte material para el desarrollo de aquellas. Luego tenemos, dentro de estas instalaciones que se consideran de ocio y tiempo libre, son los albergues juveniles y colonias infantiles, que estas instalaciones son fijas y que facilitan el alojamiento de lo largo de la realización de actividades de estado de tiempo libre, y en el que se puede dar su desplazamiento o realización de actividades de recreo y educativo. Luego tenemos los campamentos juveniles, que estos son actividades que se realizan al aire libre con equipamientos básicos y fijos destinados a la realización de estancias de grupos de niños y jóvenes para el fin de las actividades de tiempo libre. Luego tenemos residencias juveniles de ocio y tiempo libre, que estas son de forma cultural y formativo y son para la realización de actividades formativas. Luego están las granjas escuelas, que son instalaciones con el equipamiento suficiente para desarrollar actividades en técnicas agrícolas y ganaderas en un entorno natural y rural. Luego las aulas de naturaleza, que tenemos el conocimiento de naturaleza, educación medioambiental y el reconocimiento de los programas de educación ambiental. Luego las instalaciones no permanentes, que estas son las que no son fijas y sirven para el soporte y realización de las rutas, marchas y cualquier otra actividad de carácter móvil o itinerante.
Luego, dentro de este capítulo está el artículo 2, 3, que son las personas físicas que reconocen oficialmente estas instalaciones, que son reguladas principalmente, en el que se tiene que dar una documentación, que son el DNI del solicitante, que se tiene que dar de forma física, una escritura de constitución y poderes que acrediten esa presentación del compareciente cuando se trata de personas jurídicas, la licencia municipal de apertura, así como las cuentas, otras licencias o actualizaciones, y luego también la acreditación oficial como expediente. Luego la memoria descriptiva de las instalaciones, en el que se detalle de forma clara y completa las condiciones técnicas y servicios de las mismas, así como la ubicación, la accesibilidad, el tratamiento y evacuación de aguas residenciales, recogida, almacenamiento y eliminación de basura, como medidas de seguridad y prevención de incendios, la distribución de las dependencias que habrán que contar necesariamente en las instalaciones básicas. Luego tenemos dentro de esa exigencia, tienen que tener en los campamentos una enfermería, unos albergues juveniles y colonias, los dormitorios y salas bivalentes, y las residencias juveniles y de tiempo y dormitorios, la sala de estudiantes, biblioteca, sala y providente. Luego tenemos la licencia de primera ocupación en caso de edificios de nueva planta y certificado de técnico competente en el que se acredite que se reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de estas actividades. Luego el certificado e informe de la Consejería de Bienestar Social acreditado de las locales e instalaciones. Luego también el certificado de la Consejería de Cultura y Comercio, en este caso de las granjas y escuelas, en el que se dan de las instalaciones y los animales existentes. Certificado de la Consejería de Economía, Industria y Hacienda, los contratos de suministro de servicios, el informe de servicios de evaluación. Luego, dentro de ese artículo 3, tenemos una segunda parte, que esta tiene que ser una solicitud acompañada de la documentación descriptiva que se dirigirá al director general de Juventud de la Consejería de Educación y Juventud, y se podrá presentar el registro general de la Consejería o cualquiera de los registros auxiliares. En el que luego tenemos otra tercera parte, que sería el expediente subordinado de los defectos. En su caso, por la Dirección General de Juventud, en el que tendrá un plazo de 3 meses, contando con la subordinación de los sucesores. Luego, dentro de este capítulo 2 de las instalaciones, estaría el artículo 4, que tiene que ver con, dentro de estas instalaciones, tiene que contar con un comedor, dependientes de servicios y duchas, cocinas y aulas, y todas ellas tienen que contar con una capacidad suficiente para el desarrollo fluido de estas actividades, en el que los servicios tienen que tener unas condiciones básicas, como son un evacuatorio y un lavabo para cada 10 personas o fracción, una ducha para cada 10 personas o fracción, los servicios deberán contar de espejos y estanterías o perchas, uno de los evacuatorios y una de las duchas tienen que ser accesibles para personas discapacitadas, y luego los dormitorios tienen que estar ventilados, con luz natural, tienen que tener que contar con taquillas o armarios, tienen que estar ordenados y seguros. Luego las camas tienen que tener una distancia mínima de 50 centímetros y unas literas que no sean superiores a los 2 pisos. Luego las granjas y escuelas y las aulas de naturaleza tienen que tener una diferencial separación entre la zona residencial y la zona de estas instalaciones de las granjas. Tienen que tener un seguro o cerrojos habilitados. Y luego también en las zonas que no son, por ejemplo, instalaciones en momentos históricos o lugares especiales, pues no pueden tener estas condiciones higiénicas, pues se tendrán que acoger a unas condiciones para que se puedan desarrollar las actividades de los niños. Luego también, dentro del capítulo de las instalaciones, está el artículo 5, en el que se recogería la responsabilidad civil por daños materiales corporales derivados del uso de las instalaciones y perjuicio ocasional voluntariamente a terceros. Y luego el artículo 6, que sería las modificaciones que se vayan a atribuir en esas instalaciones que tengan que tener un permiso por la Dirección General de Juventud. En el capítulo 3 vamos a ver las actividades. Y comienza con el artículo 7, donde las actividades de ocio y tiempo libre en las que participen niños y jóvenes de más de un día de duración deberán seguir las normas del Real Decreto 52/98. En el artículo 8 podrán organizar actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes
todos los organismos públicos, asociaciones, corporaciones, entidades o empresas, entendiéndose estas con carácter social sin ánimo de lucro. En el artículo 9 vamos a ver las actividades de ocio y tiempo libre, donde la primera sería las rutas y las marchas, que son actividades de desplazamientos de grupos de jóvenes por periodos superiores a un día o inferior a 11, pernoctando en tiendas de campaña, barracones o instalaciones de fortuna. En la 2 veríamos los albergues juveniles, que son actividades destinadas a grupos de jóvenes a los que se les mantiene albergados en dichas instalaciones durante el desarrollo de las mismas. Luego tendríamos los campamentos juveniles, que tienen por objeto satisfacer necesidades colectivas de convivencia educativa y siempre al aire libre con grupos de niños y jóvenes. Están dotados de equipamientos básicos y asentados en terreno delimitado y acondicionado y con alojamientos en tiendas de campaña, barracones, etc. Los campos de trabajo reúnen las condiciones establecidas en el Servicio de Voluntario Internacional, tienen un número de plazas no superior a 30 y desarrollan programas de carácter social y voluntario con un horario de trabajo mínimo. Cuentan con un equipo de personal técnico y de animación. Luego están las granjas, escuelas y aulas de naturaleza, que son actividades dirigidas al conocimiento del medio rural y educación ambiental. Se desarrollan trabajos didácticos en técnicas agrarias y ganaderas. Por último, tendríamos las colonias infantiles, que son actividades dirigidas a la infancia con fines recreativos, educativos y de descanso. En el artículo 10 nos habla de que para obtener la autorización de actividades al aire libre con niños y jóvenes es indispensable presentar la solicitud dirigida a la Dirección General de la Juventud 30 días naturales antes del inicio de la actividad, salvo en rutas y en marchas que el tiempo sería de 15 días naturales. En el artículo 11 vamos a ver la documentación que es necesaria, que hay que presentar en la solicitud. Entonces tendríamos el nombre y apellido del representante de la entidad, el DNI y cargo en calidad del cual se solicita la autorización, documento acreditativo de la personalidad de la entidad, hechos, razones y petición que concreten la solicitud, el lugar y la fecha. Esta solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: programa de actividades donde se contemplen los fines y objetivos previstos, componentes del cuadro directivo y fotocopia compulsada del título oficial de director de actividades juveniles de ocio y tiempo libre, así como el de los monitores. Y programa en materia de asistencia médico-sanitaria, así como los conciertos con centros sanitarios u otros profesionales. Relación del personal no directivo sanitario que prestan servicio en las instalaciones con copia original del carnet de manipulador de alimentos. Informe sobre medidas de seguridad y prevención de incendios. Patrulla Lobos, por favor, sí. Un minutito más. Vale, no os limitéis a leer, que estamos leyéndolo todos. Concentrad el pensamiento, gracias. Vale, pues el original de la póliza del seguro de responsabilidad civil, el título justificativo del derecho de utilizar las instalaciones y la autorización siempre de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo, Turismo y Agricultura. En el artículo 12, durante el desarrollo de la actividad deberán cumplirse las normas mínimas sanitarias y de manipulación de alimentos, debiendo de tener en posesión siempre el carnet de manipulador de alimentos. Y en el artículo 13, a efectos de conceder autorización al desarrollo de la actividad al aire libre, la Dirección General de Juventud remitirá una copia de experiencia a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo y Bienestar Social. Artículo 14. Si la Dirección General de Juventud no concediese la autorización en el plazo de 15 días a partir de la presentación de la solicitud, se entenderá denegada.
En el artículo 15, todas las actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes estarán dirigidas por personas técnicos con titulación suficiente, como es el de director o el del monitor, para, o sea, con un ratio de 10 participantes. Los responsables en el artículo 16, los responsables de las actividades de ocio y tiempo libre con niños y jóvenes deberán siempre acreditar en la autorización el vehículo en caso de desplazamiento urgente por una enfermedad o accidente grave y siempre contaremos con medios telefónicos o radiofónicos que permitan el contacto inmediato con los servicios de emergencia o de evacuación. Bueno, a mí me ha tocado hablar del capítulo 4, que es sobre las rutas y marchas. Y bueno, solo consta de 3 artículos, son el 17, el 18 y el 19. Y el 17 básicamente es que en caso de realizarse rutas o marchas, el trámite de reconocimiento de instalaciones no será necesario. El 18 nos dice que para su autorización se deben cumplir los requisitos de los apartados anteriores y una presentación del itinerario a seguir. También se detallará el lugar de pernoctación. Y el último artículo dice que el director de la actividad es el responsable de vigilar que las actividades no dañen al medio ambiente, con especial cuidado de los incendios, atendiendo en todo momento a las indicaciones de las autoridades forestales. No se te oye, Carlos. Patrulla Lobos, muchas gracias, pero os voy a tener que cortar. Cuando hablamos de 10 minutos, hablamos de 10 minutos, no de 20. Entonces, yo creo que todos tenemos las presentaciones. Creo que ha quedado claro la distinta modalidad de pernoctación y de instalación. Y ahora voy a hacer una pregunta a la Patrulla Lobos. Álvaro, a Patricia, Santiago, Inmaculada, a Pilar y a Adrián. ¿Creéis, en cualquier comunidad, ya no solamente Extremadura o La Rioja o Murcia o Cantabria, creéis que es importante que haya instalaciones fijas o cualquier instalación valdría una casa parroquial, un albergue, un colegio para poder llevar a cabo una actividad? Venga, ¿quién me responde de vosotros? No, porque tiene que tener unos requisitos, por ejemplo, las condiciones higiénicas y esas cosas. En ningún caso, Pilar. Yo creo que en determinadas actividades sí se puede hacer uso de cosas que ya estén a mano, pero en campamentos o en actividades dirigidas directamente a ciertos ámbitos, como puede ser el nuestro, yo creo que es necesario tener unas instalaciones físicas mínimas por comunidad autónoma para poder... Para quien quiera utilizarlas. Sí, y además contar con ellas y saber que están ahí, por si hace falta usarlas en algún momento. Por lo menos saber que se cuentan con ellas. Sí, Pensad que nuestros grupos Scouts son grupos muy infantiles. Esto no es el escultismo de 1907, en donde los chicos tenían 15, 16, 17 años y eran autónomos. Ahora hay grupos que están muy infantilizados. Entonces, claro, se necesita un mínimo, por lo menos para dormir, ¿no? Vale, pues estupendo. Patrulla Lobos, le damos un aplauso también por su trabajo. Enrique, aplaude que no te veo. Muy bien. Pues nada, pasamos a la tercera normativa. Vamos a ir cerrando el círculo y la tercera normativa nos la va a presentar la patrulla Elefante. La patrulla Elefante va a hablarnos de un tema que también nos preocupa, como es el tema de como ha insinuado también la patrulla Tenca antes, de la acampada turística y las actividades de tiempo libre. Vamos a pasar la palabra a la patrulla Elefante. No sé si es... a ver, Guillermo, Hola. César. Sí, va a compartir César la pantalla. Estupendo. Se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues como habéis dicho, somos la patrulla Elefante y nos ha tocado defender la orden del 18 de marzo del 2009 que regula el uso de las instalaciones juveniles adscritas a la Consejería de Jóvenes y del Deporte. Esta orden consta de 12 artículos y vamos a ir hablando de uno. Vale.
A ver, la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las competencias exclusivas en el uso de estas instalaciones, de la participación eficaz y libre de los jóvenes en el desarrollo tanto social, cultural, y político y económico. La Junta de Extremadura ha creado una serie de planes donde se encargan de recoger todas las medidas que le puedan interesar a los jóvenes. Y esto trata de dar una respuesta a la demanda que existe juvenil en el aspecto de la atracción de los espacios alternativos donde se puedan realizar estas actividades de ocio y tiempo libre. En el artículo 1 divide el uso de las instalaciones en 2 periodos, que uno sería el estival, que va de la segunda quincena de junio hasta la segunda quincena de septiembre, incluyendo julio y agosto. Y luego otro periodo que sería el resto del año. Vale, ¿quién se puede beneficiar de estas instalaciones? Pues tendríamos las asociaciones juveniles, la Escuela de Formación de Educadores, consejos locales de juventud, ayuntamientos de las comunidades autónomas, ONG y otros colectivos juveniles y organismos e instituciones. Las entidades que quieran usar estas instalaciones tienen que estar implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura o ostentar la condición de extremeño, supongo, sí. Vale. Perdón. Vale, las condiciones de uso. Existen 2 tipos de modalidades. En la modalidad estarían las asociaciones juveniles, consejos locales de juventud y Consejo de la Juventud de Extremadura, federaciones que engloben asociaciones o colectivos juveniles para el desarrollo de actividades y programas que están presentes en el plan de juventud. Estas asociaciones y consejos podrán utilizar las instalaciones y el Instituto de Juventud se hará cargo del consumo tanto de electricidad, agua y alimentación, pero el resto de gastos correrán a parte de estas asociaciones. Se reserva el uso de las instalaciones para el Instituto de Juventud ya si lo necesitan en algún momento. Por otro lado tenemos la modalidad B, que nos dice que el Instituto de Juventud de Extremadura podrá autorizar las ocupaciones de las instalaciones de todos los grupos que no estén incluidos en la modalidad A. En este caso, la entidad ocupante tiene que abonar la cantidad que resulte de aplicar los precios públicos. El artículo 4, oferta de instalaciones y plazas. Nos dice que la oferta de instalaciones y plazas es la siguiente. Campamento juvenil Carlos V en Jerte, de 100 plazas. Albergue juvenil Señorita María de Guadalupe, Valencia de Alcántara, con 60 plazas. Campamento juvenil Las Castellanas, Pasarón de la Vera, 75 plazas. Y Centro de Formación Joaquín Sama, Baños de Montemayor, 70 plazas. Con el objetivo de los mejores resultados posibles, los colectivos beneficiarios deberán garantizar al menos un 80% de las plazas por la instalación. Dentro de las solicitudes ofertadas existe una reserva de 10 plazas para uso exclusivo de alberguistas. Es el caso, por ejemplo, de Campamentos Juveniles Carlos V y el albergue de Señorita María de Guadalupe. El artículo 5, la presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentan con el modelo que aparece en este anexo, acompañado de la documentación que se indica a continuación. Los documentos obligatorios serían la fotocopia del DNI del representante legal, objetivos generales y específicos de la actividad, programa de actividades, metodología, temporización, listado de participantes. Es obligatorio indicar si existen tipos de alergias, intolerancias, diabetes, celiaquía, etc. Equipo de monitores, recursos materiales, métodos de evaluación del proyecto y copia de recibos de seguro de responsabilidad civil. Las solicitudes se presentan como mínimo 30 días antes de la actividad y máximo 3 meses. No se adjudican más de 2 ocupaciones anuales en modalidad A y las ocupaciones no superarán los 4 días de duración. En caso de necesidad por parte del Instituto de la Juventud, para hacer uso de las instalaciones que tengan ya ocupación, se ofrecerán otras instalaciones juveniles existentes. Subsanación de solicitudes. Si la documentación presentada o la solicitud presentada no concretara los requisitos fijados, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane el defecto o acompañe la documentación preceptiva. Se comunica que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de su petición.
Artículo 7, pues, aquí se me ha colado esto, pero no me acuerdo cuál era. Pero... La comisión de valoración, no veo. Un momento. ¿Seguimos nosotros, César? No, que esto lo tengo aquí. La comisión de valoración seguirá, evaluará y comprobará los proyectos de las instalaciones juveniles. Está formado por un presidente, un secretario y 2 vocales. También tiene unas atribuciones que son evaluación y comprobación de las solicitudes y los proyectos para encuadrarlos en la modalidad correspondiente, concesión del trámite de audiencia de conformidad, elaboración de la propuesta de resolución, elevación al órgano competente para resolver y, por último, seguimiento del proyecto presentado. Pasamos al artículo 8, donde nos metemos dentro de los criterios de valoración. En este artículo se recogen unos criterios de valoración para la concesión de instalaciones juveniles en base a 3 grandes baremos, divididos según los puntos que se otorgan. En el baremo de 0 a 5 puntos encontramos la coherencia y calidad del proyecto y la experiencia tanto de la entidad como del equipo responsable en el desarrollo de proyectos y programas como el que se presentan. En el baremo de 0 a 10 puntos encontramos innovación y creatividad de la propuesta y la adecuación de los objetos del proyecto a los fines que se persiguen en el vigente Plan de Juventud de la Junta de Extremadura. Y en el último de los baremos, de 0 a 20 puntos, encontramos los beneficiarios del proyecto, que son aquellas propuestas dirigidas a jóvenes en riesgo de exclusión social o entidades o colectivos que trabajen en este ámbito. Y la promoción del asociacionismo y del voluntariado. En el artículo 9 hablaremos sobre la fianza, que se basa en 6 grandes criterios. En el primer lugar encontramos la entidad organizadora, que depositará en concepto de fianza la cantidad de 5 euros por persona. Seguimos con el afianzamiento que se realizará a través del modelo 50, establecido en el Decreto 105/2002 del 23 de julio, que se ingresará en las entidades financieras. En el punto número 3 encontramos que la Comisión de Evaluación propondrá la exención de fianza valorando 3 grandes criterios: la trayectoria del colectivo solicitante, el perfil de los destinatarios a quienes se dirige la actividad y, por último, la experiencia demostrable en el desarrollo de estas iniciativas. En el cuarto punto encontramos que la exención... Muchas gracias, pero tenemos que cortaros. Voy a tener que preguntaros a toda la patrulla, en este caso, ¿en qué consiste la modalidad A? Alba, desmútate. Venga. La modalidad, la que he explicado yo, Sí, explícanosla. pues lo que yo he entendido que son las asociaciones que están dentro de la comunidad de Extremadura. Eso es lo que entendí yo o que estaban adscritas al plan de juventud. No. Que se pueden acoger esas asociaciones, ¿no? Sí, pero ¿en qué consiste esa modalidad A? ¿En qué consiste? En los días de la pernoctación que puedes estar, ¿no? Serían menos, como han explicado antes los otros compañeros. La modalidad A es que la administración te paga el 100%. Sí, claro, sí. El 100% de la actividad. Bueno, entonces, no todas. Muchas asociaciones solamente se pueden acoger a una modalidad. Eso tenedlo claro todos cuando tengáis que pedir en cualquiera de vuestras comunidades autónomas una residencia, un albergue o una instalación. ¿De acuerdo? La modalidad es fundamental porque cuantas más actividades realicéis en vuestra comunidad autónoma, más posibilidades tendréis de que se os conozca y que se os trate mejor a la hora de pedir este tipo de ventajas, ¿vale? Pues nada, un aplauso también para la Patrulla Elefantes. Y ahora pasamos a, si os dais cuenta, estamos yendo de lo general a lo particular. Y ahora vamos a pasar a algo muy concreto, muy delicado, que no es una ley autonómica, es una ley de ámbito estatal que nos va a presentar para terminar la Patrulla Koala.
La patrulla koala, que bueno, ya los tenéis, es una ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas. En muchas de nuestras actividades trabajaremos con adolescentes y con jóvenes. Ya sabéis que el tabaco está absolutamente prohibido en nuestras actividades, pero ¿qué pasa con las bebidas alcohólicas? ¿Cómo se puede prevenir también desde las actividades de tiempo libre? Así que adelante, koalas, ya veo que estáis compartiendo. 5, 10, 8 minutos, por favor. Vale, pues buenas tardes. Vamos a empezar, como comentaba Carlos, con la Ley 5/2018 de mayo, que está enfocada en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas, básicamente en menores de edad. Antes de meternos en materia, bueno, me gustaría decir que nosotros hemos estructurado el trabajo de una forma un poquito diferente. Vamos a hacer la presentación solo 2 personas, que somos Lucía y yo, y el resto del trabajo del grupo lo hemos dividido en, digamos, una parte creativa, que ha sido la de desarrollar la presentación, que se han encargado Víctor y César, y la parte de recabar toda la información, leer la ley detenidamente, que han sido Ángela, Marta y Enrique, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar con lo que es la ley propiamente dicha. Nosotros hemos destructurado la información que hemos sacado en 5 puntos generales, que son las razones de actuación, qué motiva o cuál fue la motivación en ese momento, el 2018, para hacer un desarrollo de una ley que previniera el consumo de bebidas alcohólicas en menores, cuáles son los objetivos que busca la ley, cuáles son las medidas que propone prevención y cuáles son la intervención y el régimen sancionador para llevar a cabo toda la estructura que plantea esta ley, ¿vale? En primer lugar, las razones de actuación, pues hay que tener claro cuando se promulga una ley qué es lo que motiva, qué es lo que lleva a desarrollarla. Y básicamente es que en el año 2014, recuerdo la ley es de 2018, los estudios en 2014 decían que el 70% de los menores de entre 14 y 17 años habían consumido alguna vez alcohol y que el 13,88 era la edad media para empezar a consumir alcohol. Otro de los motivos que llevan a desarrollar esta ley es las múltiples consecuencias que tiene el alcohol, el consumo de alcohol a edades tempranas, que básicamente van pues, desde el fracaso escolar, el aumento de la accidentalidad, a problemas de salud como pueden ser pues, enfermedades hepáticas, coronarias, etc. También problemas en el hogar y demás. Y el último motivo que motiva el desarrollo de esta ley es la facilidad que había en ese momento para adquirir dichas sustancias por parte de los menores, la proliferación para el consumo y la ineficacia que había en ese momento de las políticas que estaban vigentes en dicho momento, ¿vale? ¿Qué objetivos tiene la ley? ¿Qué busca esta ley? Pues básicamente se pretende lograr una política preventiva en el consumo de bebidas alcohólicas en los menores de edad. Así, a nivel más concreto, pues busca retrasar la edad de inicio, busca fomentar la participación activa de la sociedad, o sea, se pretende que la sociedad sea consciente del problema que hay y que pueda de alguna forma colaborar toda la sociedad en prevenirlo. Potenciar e implementar desarrollo de medidas que detecten el consumo temprano y la sensibilización de la sociedad. Busca impulsar un ocio alternativo. Al final, muchas veces los jóvenes es la única forma que tienen de generar ocio, ¿no? Salir de fiesta o el botellón, y esta ley busca el impulso de ocio, de otras maneras de ocio. Busca el diseñar políticas públicas con la inclusión de actuaciones preventivas en los menores de edad. Intervenir sobre las condiciones económicas, sociales y culturales. Ya sabemos que hay pues, algunos determinantes sociales o algunos determinantes económicos, como baja renta y demás, que pueden hacer que influyen en el consumo temprano de alcohol, y potenciar la disminución y la incidencia, o sea, la disminución de la incidencia y la prevalencia del consumo, ¿vale? Una vez que tenemos los objetivos de la ley contempla varias medidas de prevención. Básicamente, los ámbitos prioritarios de prevención son el familiar, el educativo, el sanitario, el publicitario, comunitario y la administración pública. Nosotros lo hemos dividido en 3 grandes bloques: el sistema educativo, el de las comunicaciones
y el sistema a nivel de, o sea, la prevención a nivel de comunidad. En el sistema educativo pues, se busca potenciar una cultura nueva para la salud. Se busca formar a los profesores para que sepan cómo abordar la problemática del consumo de alcohol. Se busca también que haya programas destinados a los mayores de 12 años que fomenten alternativas que sean saludables. Realizar campañas informativas y publicitarias en los colegios para que bueno, pues, se sepa sobre los efectos nocivos que tiene el consumo de alcohol. Potenciar el diálogo del profesorado en los centros con los padres, los tutores, otras organizaciones y entre los institutos para que sea un problema, o sea, se haga una conciencia del problema que hay y se pueda comunicar con los padres y con los tutores. Y potenciar el desarrollo de proyectos, de factores de protección, así como modificación de la percepción de la normativa del grupo y creencia errónea hacia el consumo de alcohol. Bueno, esto básicamente es darle formación a los chavales que sepan cómo desarrollar habilidades personales para decir que no, para no dejarse influenciar por la presión del grupo y que tengan una formación correcta y abandonen las creencias erróneas sobre el consumo de alcohol. Pues muchas veces los jóvenes piensan que el consumo es inocuo o que no pasa nada por beber los fines de semana y demás. Otro ámbito de prevención son las comunicaciones. Aquí básicamente se centra en el desarrollo de estrategias en redes sociales, que son prácticamente los medios de comunicación que utilizan los jóvenes actualmente. Y luego también creación de campañas que, aunque sean de manera indirecta o de forma complementaria, también vayan dirigidas a los adultos. Por eso que hablábamos antes de implicarlo y de que la sociedad sepa que hay un problema, pues que estas campañas no solo en redes sociales a los jóvenes, sino también campañas dirigidas a adultos. Y a nivel de comunidad, pues un poco lo que he comentado, promover la colaboración ciudadana y la conciencia social de que era un problema que los jóvenes empezaran a ver con casi 14 años. Potenciar el impulso de actividades preventivas, ocio alternativo, promoción del deporte, impulsar actuaciones orientadas a favorecer la vida asociativa entre menores y elaboración de protocolos de actuación que permitan la detección y el diagnóstico precoz del consumo. Vale, o sea, prácticamente que sepamos detectarlo y sepamos diagnosticar cuando hay un problema en el consumo precoz de alcohol. Una vez que terminamos el bloque de la prevención, esta ley contempla algunas medidas de intervención. Yo voy a decir las medidas de intervención relacionadas sobre el consumo y suministro de bebidas alcohólicas y mi compañera Lucía continúa con el resto de medidas de prevención. Bueno, básicamente queda prohibida cualquier forma de distribución de alcohol, sea gratuita o no. Queda prohibido no solo el vendérselo a los jóvenes, sino queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad. Es decir, cualquier menor de edad no puede consumir alcohólica, no solo es que no lo pueda comprar, sino que no puede consumir. Los establecimientos deben exigir documento nacional que acredite la edad. Se incluye una responsabilidad legal a aquellos mayores de edad que fomenten de alguna forma el consumo de alcohol en menores. No se exonera de la responsabilidad de adultos, padres, madres, etcétera, para consumir alcohol, aunque tengan una autorización, salvo que para que el consumo sea posterior. Es decir, no puede ir un menor de edad con una autorización de su padre que dice que puede consumir alcohol, eso tampoco se permite. Y queda prohibido el suministro de sustancias o productos similares que imiten envases de bebida alcohólica. Es decir, no solo que contengan alcohol, sino si imitan el envase o la forma de la bebida alcohólica, también queda prohibido el suministro a menores de edad. ¿Vale? Pues os dejo con mi compañera Lucía y continúa ella. Como medidas de intervención social, la Administración Autonómica fomentará las iniciativas de organizaciones juveniles, no gubernamentales y entidades sociales a través de subvenciones para programas de prevención y sensibilización del consumo en menores y la financiación de programas de ocio para la juventud. Como régimen sancionador lo podemos dividir en tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Entre las infracciones leves podemos destacar el consumo de bebidas alcohólicas en lugares restringidos, el suministro de personas menores de 18 años
de bebidas alcohólicas de carecer de un cartel visible que advierta sobre la prohibición del suministro de bebidas alcohólicas a menores y las infracciones tipificadas como graves o muy graves, que conlleven un perjuicio directo, individual o colectivamente. Como infracciones graves, podemos tipificar a todos aquellos adultos que compren bebidas alcohólicas a menores, la inducción a menores sobre la bebida alcohólica, el incumplimiento de requerimientos específicos y las medidas de prevención que formulen las autoridades. La negativa a prestar colaboración con las autoridades, incluso la obstrucción a estas, y sobre la administración sobre las ofensas graves a la autoridad y el incumplimiento de la transgresión de medidas cautelares. La comisión de una segunda infracción leve puede conllevar a una infracción grave. Y las infracciones leves se consideran graves si cometen con algún dolor o comportan riesgos o perjuicios a una salud individual o colectiva. Lucía, un minuto más, por favor. Podemos tipificar como infracciones muy graves el incumplimiento de medidas que se adopten por las autoridades sanitarias que produzcan de manera reiterada o concurra en daño grave por salud de las personas, la resistencia sobre las autoridades sanitarias y la comisión sobre una segunda infracción grave. Ahora, como régimen sancionador, las infracciones leves llevarán consigo una multa entre 60 y 600 euros. También están tipificadas por encima de multas de 600 euros, desde 601 euros hasta 3.000 euros, y la suspensión temporal, cierre temporal total parcial de un establecimiento que administre bebidas alcohólicas a menores de edad, y una sanción que prohibirá al acceso de cualquier ayuda pública por parte de este establecimiento durante los próximos 3 años. Las multas desde 3.001 euros hasta 6.000 euros o el cierre temporal parcial o completamente de un establecimiento durante 5 años, y la sanción complementaria y la prohibición de solicitar cualquier tipo de ayuda gubernamental durante los próximos 5 años. Pues muchas gracias a la patrulla Koala por haberse ceñido al poco tiempo que tenía. Le damos un aplauso también a todos los patrulleros. No os veo aplaudir, Isma. Bueno, vamos a ver. Quiero terminar presentándoos a uno de los formadores que vamos a tener estos días con nosotros. Ella es Rocío Mendo, es la responsable del módulo de primeros auxilios, salvamento y socorrismo. Ella me ha acompañado hoy porque así durante todos estos primeros días de curso vais a ir conociendo caras para que no resulten tan extrañas durante este mes y medio, 2 meses que vamos a estar juntos. Así que, Rocío, buenas tardes. Dinos algo. Buenas tardes a todos. Pues nada, que me alegro mucho de que os hayáis animado a hacer este curso, porque de verdad que no es solamente se quedan en las sesiones online, sino que también estas cosas se aplican día a día en nuestros grupos. Y nada, que muchas gracias a todos. Bueno, mañana preparaos y calentad motores, porque va a ser el último día que estéis conmigo, por lo menos desde el punto de vista de ser yo el que lleve el peso de la reunión, porque mañana me toca a mí. Mañana vamos a hablar de, atención, teoría del juego. Así que venid con ganas de jugar, o por lo menos de contarnos vuestras experiencias. ¿Quiénes estáis actualmente actuando o trabajando como monitores Scout? Levantad la mano, por favor. ¿Quiénes habéis sido monitores en otra vida pasada? ¿Quiénes todavía no os habéis estrenado como monitores al frente de grupos de chicos, chicas? María, bueno, pues mañana vas a saber lo que es bueno, y César también. Vamos a trabajar en nuestra salsa. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos claro cuál es el marco jurídico normativo de nuestras acampadas y campamentos, nosotros no tenemos que tomar decisiones extremas porque no nos estamos preparando para directores. Estamos trabajando como monitores.
Eso quiero dejarlo claro. Es decir, el nivel monitor es un nivel de dinamización. Por eso este curso va a tener mucha pedagogía básica para trabajar concretamente con niños y jóvenes. Así que nada, hasta mañana y id pensando, no ahora, sino de aquí a una semana, el trabajar por patrullas en un fondo de pantalla de Zoom de cada patrulla, ¿eh? ¿Vale? Para ir trabajando en un ejercicio colectivo de diseño y de creatividad. Todavía no lo vamos a exigir, pero bueno, quizá el próximo lunes lo estrenemos o el martes, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, un abrazo, hasta mañana. Gracias, Carlos. Adiós. Adiós. Mañana no hay deberes. Vamos. Chao.